Pues estamos siguiendo de cerca este tema de Estados Unidos y México. Se dicen unas cosas realmente graves. No por tanto decirlo nos debe dejar de sorprender y de preocupar para plantearnos como sociedad qué tanto sí, qué tanto no, qué tanto de lo que se está diciendo desde el gobierno estadounidense sobre México realmente corresponde con una realidad. Esto que dijo el titular de la DEA, pues es una cosa brutal. Está acusando de que hay una conexión mortal, y no es la primera vez que lo dicen, que afirma el gobierno de Estados Unidos que hay una conexión mortal entre cárteles y gobierno mexicano. Eso de decir gobierno mexicano es demasiada cosa, porque el gobierno mexicano puede ser gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales. El gobierno, como concepto global, involucra muchísimas cosas. ¿A qué gobierno se están refiriendo? ¿A qué personas se están refiriendo? ¿A qué conexión mortal se están refiriendo? ¿Qué tipo de circunstancia es esta y hacia dónde se dirigen las cosas entre México y Estados Unidos, entre Estados Unidos y México? Déjeme, le cuento más detalles. El señor titular de la DEA dijo que seguirán luchando para detener las muertes por esta peligrosa droga. Estamos hablando del fentanilo porque estuvo el titular de la DEA en un encuentro, en una cumbre que se inauguró. Es una cumbre cuyo título es Estados Unidos libre de fentanilo, que es un propósito loable y muy importante, y hay que acompañar cualquier esfuerzo que haya por parte de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo que busque eliminar el consumo de fentanilo prohibido, pues por obvias razones. El caso es que durante el discurso inaugural de esta primera cumbre Estados Unidos libre de fentanilo, sostuvo que ambas entidades son una y la misma y señaló que desmantelar esta red constituye la principal prioridad de la DEA. Es que fíjese la construcción que hace el personaje. Que los cárteles y el gobierno mexicano prácticamente son una misma entidad. Ponemos toda la fuerza de esta agencia en la lucha contra los cárteles, contra los facilitadores, los distribuidores, los lavadores de dinero, el suministro de sustancias químicas y todo aquel que se beneficie, envenenando a ciudadanos estadounidenses. Esto incluye lo que llamó la peligrosa conexión entre las redes de los cárteles y el gobierno mexicano. Son inseparables. Vuelvo al punto. ¿A qué gobierno mexicano se refiere? ¿Al gobierno federal, a los estados, a los municipios, a todos? ¿Qué tipo de cosa es esta? Cuando la DEA dice hay una conexión mortal y los cárteles y el gobierno de México en global son inseparables. Y en la DEA son nuestra máxima prioridad. El discurso, que fue distribuido por la DEA mediante un escrito, ahí se aprecia que es la única referencia a una autoridad o gobierno extranjero. Enfiló directamente contra el gobierno mexicano. Habrá muchos otros lugares del mundo donde haya, desde luego, narcotráfico, crimen organizado, etcétera, 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 pero en este caso puso México. México en la cumbre antifentanilo. México, el gobierno de México, como un foco directísimo. Y entonces, claro, ahora le cuento lo que contestó México. El gobierno de México. El gobierno federal de México. La declaración ocurre mientras Estados Unidos busca procesar por narcopolítica a 10 individuos que ya sabemos cuáles son. Uno de ellos, el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, que ha pedido que México lo detenga, que el gobierno de México lo detenga, para que entonces se pueda procesar a Rubén Rocha Moya y a los otros 9. Ya se han entregado, como sabemos, las personas que se han entregado a los Estados Unidos. Obviamente nadie se va a entregar si no va a colaborar, porque se entregan para colaborar y reducir posibles penas. Ese es el sistema estadounidense que facilita que gente que pudiera estar involucrada o que esté involucrada directamente con crímenes, pues diga, si ya me van a procesar, pues yo colaboro y entonces con esto me tratarán distinto. Y sí, el sistema estadounidense tiene ejes muy
nítidos respecto a lo que puede obtener alguien que contribuye, colabora con información. Eso se sabe desde siempre. El caso, y ahí hay un montón de narcos que están colaborando con Estados Unidos de manera muy amplia desde hace ya mucho tiempo. Estamos a punto de que el Mayo Zambada reciba su sentencia. Es un momento clave para la historia de México y Estados Unidos. Se sabrá finalmente qué tipo de sentencia tiene el Mayo Zambada, mismo individuo que ya se declaró culpable, mismo individuo que evitó un juicio como el que muchos hubiéramos querido para saber qué tendría que decir en un juicio el Mayo Zambada. Eso ya no va a ocurrir. Ya aceptó cadena perpetua, el Mayo Zambada está dispuesto a lo que le digan. Y el tema, como lo ha explicado muy bien Jesús Esquivel en este espacio, pues es las mejores condiciones que pueda tener él, carcelarias, porque estar en la cárcel en Estados Unidos puede ser de una manera o de otra. Se ha dicho que pide o solicita que esté en un espacio carcelario donde tenga atención médica apropiada para su condición de salud, etcétera, etcétera. Ya lo veremos. Por lo pronto, la declaración del señor de la DEA ocurre mientras Estados Unidos pues está pidiéndole a México que detenga a estas personas, exfuncionarios y funcionarios de Sinaloa, incluyendo al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, y a unos días de que se anuncie esta sentencia contra Ismael El Mayo Zambada, uno de los cofundadores del cártel de Sinaloa. Estamos hablando de que es una declaración que, según se pudo ver en el comunicado de la DEA, pues se enfila directamente contra el gobierno mexicano, y se pueden leer cosas como esta. En su intervención, Cole dijo que seguirán luchando para detener las muertes por esta peligrosa droga, el fentanilo. Llevamos todo el peso de esta agencia a la lucha contra los cárteles, contra los facilitadores, los distribuidores, los lavadores de dinero, el suministro químico y cada individuo que lucre envenenando a los ciudadanos estadounidenses. Es lo que dijo Cole durante esta inauguración precisamente de la cumbre antifentanilo. Cole destacó las acciones emprendidas por la DEA durante la actual administración del presidente Donald Trump y del fiscal general Todd Blanche. Informó que desde el inicio de ese gobierno, la agencia ha decomisado más de 568 millones de dosis, 568 millones de dosis potencialmente letales de fentanilo. ¿Son muchas o son pocas? Pues son muchísimas, pero hay que preguntarnos cuántas personas consumen fentanilo en Estados Unidos para saber qué dimensión tiene esta cifra. Asimismo, señaló que una operación de 6 semanas, concluida el sábado pasado, permitió el aseguramiento de cerca de 4 millones de pastillas de fentanilo y 1,158 kilogramos de fentanilo en polvo dentro de los Estados Unidos. Cada incautación representa, dijo, un veneno que nunca llegará a un niño, a un estudiante universitario, a un veterano, a un padre o a un vecino. Añadió que cada arresto debilita a las organizaciones criminales y que cada proceso judicial envía el mensaje de que la salud de los estadounidenses no está en venta. Esto es parte de lo que dijo el titular de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, DEA, pues con esta frase que retumba, acusando de conexión mortal entre los cárteles y el gobierno mexicano. ¿Qué hizo o qué dijo el gobierno mexicano? Se preguntará usted. Ya se lo adelanté en resumen y le cuento los detalles ahora mismo. El Gabinete de Seguridad de México rechazó las declaraciones del administrador de la DEA, Terrence Cole, quien dijo que hay esta conexión mortal entre cárteles y gobierno mexicano. En un comunicado, en el comunicado que emitió el gobierno mexicano, se califica como carentes de sustento las afirmaciones sobre una presunta conexión entre el Estado mexicano y las organizaciones criminales. En otro comunicado, de respuesta, sostuvo que los señalamientos no corresponden con los resultados públicos y verificables presentados por las autoridades mexicanas en el combate contra la delincuencia organizada. Como respuesta, el gobierno de México defendió y explicó y expuso la Estrategia Nacional de Seguridad y afirmó que se basa en una política de cero impunidad.
indicó que desde el inicio de esta administración y hasta el 30 de junio de 2026, las autoridades detuvieron a 59,582 personas, entre ellas presuntos líderes e integrantes de distintos grupos delictivos. Reportó el aseguramiento de 31,366 armas de fuego y 498 toneladas de drogas. Entre los resultados destacó el decomiso de 2,363 kilogramos y 5,546,000 pastillas de fentanilo, así como la inhabilitación de 2,627 laboratorios clandestinos. Han inhabilitado todos esos laboratorios, imagínense. Aquí lo que dice, estos números son desde que inició la actual administración hasta el 30 de junio de 2026, que es la información más actualizada. Pues en todo este tiempo han asegurado todas estas toneladas y armas de fuego y han inhabilitado 2,627 laboratorios clandestinos. ¿Desde cuándo estarían ahí? ¿Desde cuándo estarían trabajando estos laboratorios clandestinos hasta ahora que se han desmantelado? Pregunta que queda abierta. En relación con los señalamientos sobre una posible complicidad institucional, el comunicado del gobierno mexicano destaca los resultados de Operación Enjambre. De acuerdo con el gobierno de México, esta estrategia permitió procesar a más de 80 servidores públicos y ex servidores públicos y servidores públicos 80, presuntamente vinculados con actividades delictivas, incluidos 7 presidentes municipales en funciones. Las autoridades sostuvieron que estos resultados demuestran que no existe protección para ninguna persona que incurra en conductas ilícitas. El Gabinete de Seguridad, que responde de esta manera a lo dicho por Cole, el Gabinete de Seguridad también informó que la estrategia nacional contribuyó a una reducción, dice, del 48% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y junio de 2026. Hay todo un debate sobre estas cifras de los homicidios dolosos, pero esto es lo que dice el gobierno de México. Regreso con ustedes, no ando muy bien, que digamos, esta mañana. Tengo entre gripa y tos, ¿verdad? Qué combinación tremenda. Bueno, regreso con lo último que les estoy comentando sobre este tema, el pronunciamiento del gobierno de México. Con este pronunciamiento responde al discurso de Terrence Cole que pronunció pues esta semana durante la inauguración de la primera cumbre que le acabo de mencionar. Ahí, en este arranque de la cumbre, el administrador de la DEA afirmó que la agencia dirigirá todos sus esfuerzos contra los narcotraficantes y sus facilitadores y sostuvo pues esto, lo que le acabo de mencionar. Así que bueno, pues está diciendo que los cárteles de la droga y el gobierno mexicano son una misma cosa, que ambas entidades son una y la misma. Le puso un énfasis el señor Cole, un énfasis tremendo de decir que el gobierno es lo mismo que el crimen, en pocas palabras. Está diciendo que ambas entidades, las redes de los cárteles y el gobierno mexicano, ambas entidades son una y la misma. Esto es brutal. A ver, estamos frente a una agresión directísima al gobierno mexicano porque al no precisar y decir el gobierno mexicano, ahí cabe todo lo que se nos ocurra. ¿Qué es el gobierno mexicano? Para Cole, de la presidencia para abajo, las Fuerzas Armadas, los presidentes municipales, los gobernadores, ¿Los qué? ¿Qué engloba para la DEA la palabra gobierno? ¿Qué engloba para Cole el concepto completo de gobierno de México? Pues la respuesta que dio el gobierno mexicano fue toda esta serie de datos que le acabo de compartir y pues el gobierno mexicano recordó
en este posicionamiento, en esta respuesta, que los mecanismos de cooperación bilateral han permitido la detención de diversos objetivos prioritarios requeridos por la justicia estadounidense. Finalmente reiteró su disposición para fortalecer el trabajo conjunto en Estados Unidos en el combate a las organizaciones criminales transnacionales, siempre bajo los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y coordinación. Así que bueno, ahí le dejo lo que dice la DEA, ahí le digo lo que responde México. Y hay una declaración de la presidenta, no sé si la tendremos a la mano de casualidad, pero si no se la cuento, donde la presidenta de México también lanzó un dardo y también dijo que se protege al cártel de Sinaloa, pero allá, en Estados Unidos. También la presidenta de México ha hecho señalamientos sobre qué ocurre con estos criminales, narcotraficantes y de delincuencia organizada, que son señalados e identificados y clasificados por Estados Unidos como terroristas, pero que cuando se da la oportunidad colaboran con el gobierno de Estados Unidos, colaboran con la justicia, y entonces aquí hay una palabra que usa la presidenta de protección al cártel de Sinaloa allá. Así que vamos dando cuenta de estas partes de un esquema, de una situación que ha llegado a estos niveles, y la pregunta es ¿qué sigue? ¿Qué sigue en función de las actuaciones de Estados Unidos respecto a México en relación al cártel, en relación a los cárteles y en relación a lo que colocan como una absoluta prioridad desde la DEA? El nombre México está puesto en este discurso como el único país mencionado en este discurso antifentanilo. Así que la pregunta es, ¿qué viene en camino? ¿Qué tipo de situaciones vendrán? ¿Qué tipo de asunto tendremos que vivir como país frente a los Estados Unidos una vez que se van elevando los tonos de las declaraciones y que se ha pedido específicamente a México la entrega de individuos que no han sido entregados y que todo indica no serán entregados por parte del gobierno mexicano? No parece que vayan a cambiar de opinión de la decisión que se ha tomado de no aceptar, si no hay pruebas que exige el gobierno mexicano, en un tema que ya se ha discutido aquí con los especialistas ampliamente, si puede o no pedir pruebas México en esta fase del proceso, pero en fin, eso lo explicó magníficamente el doctor Buscaglia. Pero más allá de la precisión jurídica, estamos hablando de que México, el gobierno de México, pues apunta a que no va a entregar a Rubén Rocha Moya a los Estados Unidos. Y hay la presunción de que pudiera crearse la condición de que regrese a su trabajo, que regrese a ser gobernador de Sinaloa en funciones. Hoy es el gobernador de Sinaloa, pero está con licencia. Emitió un comunicado esta semana el Partido Acción Nacional en donde afirma que hay pues los indicios o la información que pudieran tener en ese partido político para afirmar que estaríamos a punto de ver la reincorporación de Rubén Rocha Moya como gobernador en funciones de Sinaloa. Si eso ocurre, pues es una sacudida tremenda, porque no solo no lo detengo como me lo pides, sino eventualmente, si esto ocurre, vamos a verlo, si esto ocurre, no solo no lo detengo con los fines que ya me dijiste a este y a 9 más, sino que eventualmente puede seguir gobernando en Sinaloa. ¿Será posible eso? ¿Será posible que se llegue a ese punto? No lo sé, pero lo sabremos más pronto que tarde. ¿Qué piensa usted? Tenemos un buzón de voz abierto para ustedes siempre. Este es un tema de temas. Vamos a recordar si tienen por ahí nuestra cortinilla del buzón de voz para temas generales como este, que es un tema de temas. Sé que hemos hablado muchísimo del asunto, pero es que es un nuevo elemento de los varios que ya hay, de las declaraciones de Trump, de la propia decisión de pedirle a México a estos 10 individuos, de cosas como el documento, que también déjeme cerrar con este comentario, el documento que analizaron aquí muy puntualmente Jacobo Dayan y Alfredo Figueroa, el documento emitido por el Departamento del Tesoro es una cosa impresionante respecto al huachicol, porque el crimen organizado está hecho de muchos delitos. Uno de ellos, el narcotráfico, pero no es el único.
el narcotráfico y veintitantos delitos más, incluyendo robo de combustible, robo y contrabando de combustible. Y esa pieza que publicó el Departamento del Tesoro es una bomba absoluta. Los datos que da, el modus operandi que describe, sí señaló a 9 empresas mexicanas y a 2 individuos a los que vincula con el cártel Jalisco Nueva Generación, pero además de dar esa información, en varias cuartillas hace un conjunto de afirmaciones sumamente graves que incluyen la afirmación de que el dinero del huachicol, el dinero criminal del robo y contrabando de combustible en México, se usa, entre otras cosas, para campañas políticas y medios de comunicación. Eso dice el documento sin precisar más, pero fue analizado en estos días en esta mesa justamente cada uno de estos renglones de lo que está diciendo el Departamento del Tesoro respecto a México y respecto al tema del huachicol y el huachicol fiscal. Ya en su momento, en otro informe también muy fuerte del Departamento del Tesoro, mencionó que la segunda fuente de ingresos más importante para el crimen organizado es el huachicol. La segunda fuente de ingresos después del narcotráfico. De ese calibre son las cosas. ¿Qué me dice usted? Aquí está nuestro buzón de voz abierto.